buenos días. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos ahí en casa estén gozosos y alegres cada día más en el Señor. Así que, amados hermanos, el día de hoy traemos nuevamente la palabra del Señor, un devocional, y les invito ahí que podamos abrir nuestras Biblias también en el libro de Juan, capítulo 12, del 44 al 50. Pero para esto, primero vamos a pedir la dirección de nuestro amado buen Dios, que sea Él quien nos esté dirigiendo en este tiempo de su palabra. Ahí, mis amados hermanos, les invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Tal vez estás conduciendo, obviamente no vas a poder cerrar los ojos conduciendo, pero a mis amados hermanos que están ahí en casa, pueden cerrar sus ojos, y a los demás podemos ir escuchando ahí las oraciones también. Oramos. Padre, gracias te damos en este nuevo día. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí, Señor, cada día aprendiendo más de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se pueden conectar por este medio de comunicación, Señor. Que seas tú guiando, transformando sus vidas. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, quien, Padre Santo, hizo la obra perfecta en la cruz por nosotros. Y ahora podemos acercarnos, Padre Santo, agradecidos por todo lo que tú has hecho. Señor, gracias por la vida que nos das, por tu misericordia que tienes con nosotros, Señor, porque cada día tú nos bendices de acuerdo a tu voluntad. Padre Santo, gracias porque, Señor, aún continuamos fervientes, Señor, esperando el día maravilloso en el que tú llevarás a tu iglesia. Señor, gracias te damos, y seas tú dirigiéndonos en tu palabra. Háblanos, Señor, que seas tú transformando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo del 44 al 50. Unos versículos muy importantes acerca de lo que nos habla la bendita palabra de Dios, cómo es que Jesús hablaba hacia la multitud, y verdaderamente cada día podemos ver que pasan generación tras generación. Muchos son los que se vuelven a Cristo, muchos vienen a Cristo en busca de perdón, en busca de salvación, y muchos son los que niegan también a Cristo. Solamente Cristo es el que tiene misericordia por toda la humanidad, y Él dice que ha venido para salvar al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Pero hay algo muy importante que vamos a ver en estas sagradas escrituras, en su palabra. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 12, del 44 al 50. Y la palabra de Dios dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, dice Jesús, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muy importante lo que Jesús nos habla a través de las Escrituras cuando dice: el que cree en mí, cree en el que me envió. No cree solamente en mí, sino aquel que me envió. También su palabra dice: el que me rechaza, no me rechaza a mí, rechaza también al que me envió, en otros capítulos anteriores.
no rechaza a vosotros, me rechaza a mí, también dice su palabra. Así que la palabra de Dios es tan maravillosa y tan clara cuando dice: el que cree en mí, cree aquel que me envió, porque el Padre y yo somos uno solo. Y yo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo que he venido a salvar al mundo, no a condenarlo, sino a salvarlo, apartarlo de las tinieblas. Soy el mediador, el que redime tus pecados. Soy, dice Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, Pedro dijo: ¿quién eres tú? Y Jesús dijo: yo soy. Yo soy tu creador, yo soy tu Señor, yo soy la luz, soy tu Salvador. Acá Jesús nuevamente está diciendo: yo, la luz, he venido, dice. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca más en tinieblas. Tenemos estas dos cosas que son muy visuales y podemos verlas continuamente: luz y oscuridad. La luz, en el día podemos caminar, podemos trabajar, podemos transitar en cualquier momento sin poder tropezarnos en algún obstáculo, vamos a decir, algún hoyo o algo. No podemos tropezar porque está claro para poder observar estas cosas. Pero en la oscuridad, si caminamos en oscuridad y no llevamos ninguna linterna o algún objeto que brinde luz, tropezamos inmediatamente. ¿Por qué? Porque no podemos ver. Todo está oscuro. Ahora, hace referencia aquí a la luz espiritual. Jesús dice: yo soy la luz que vino al mundo. Esa luz espiritual que nos cegó, nos sacó la venda, nos sacó la venda de nuestros ojos para poder ver con claridad, para apartarnos y despojar lo malo, lo perverso, el pecado. Y la oscuridad, como bien lo dice, es el pecado. Lo que nos condena, lo que cada día su paga es la muerte. Esas tinieblas, dice: yo he venido, yo soy la luz para apartarlos, para que no permanezcan más en las tinieblas. El pecado son esa oscuridad, son esas tinieblas que nos separan de Dios, que nos destituyen, que nos alejan completamente de la gloria de Dios. Así como dice su palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y ya están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado es esa oscuridad que te aparta de Dios, que te aleja. Vives en tinieblas, vives en remordimiento, vives en angustia, vives en todas estas cosas, aún cuando vives en este pecado. Entonces Jesús dice: yo soy la luz. El que viene a mí andará también en luz. Se despojará de ese pecado. Le perdonaré, le salvaré y estaré con él, dice su palabra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra es clara. Entonces dice: no andará y no permanezca más en tinieblas al que oye mis palabras y no las guarda, el que no las obedece, el que las rechaza, el que quiere vivir bajo su propia voluntad, dice, y no guarda mis palabras, yo no le juzgo, dice Jesús. Si no hay algo muy importante que dice: ¿quién les juzga? Jesús vino a dar su vida por nosotros, a salvar el mundo. Como dice, no vino a condenarlos, sino a salvarlos. Hay algo muy importante que debemos conocer, amigo, amiga, tú que estás oyendo por primera vez, por segunda, tercera, y estás cada día queriendo más, anhelando más de Dios. Su palabra dice en Juan 3:23,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, en creer, en permanecer, en recibir la luz, en confiar nuestra vida en Él, que en Él tenemos la salvación, en Él tenemos el perdón, en Él tenemos vida. ¿Y qué? Vida eterna, en abundancia. Pero más adelante nos sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 18. Nos habla algo muy importante, también diciendo: el que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Cristo ya no ha sido más condenado, ya no es más condenado. El que le recibe, el que le acepta, ya no es más condenado. Pero el que no cree en las palabras, dice que yo he hablado, el que no cree que Jesús es el Dios, el que no cree que Él ha venido al mundo para salvar al mundo, ya ha sido condenado. Porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. ¿Ves cómo la misma palabra es la que condena si tú no crees en Cristo? Y lo dice y lo afirma nuevamente. En el versículo 48 de Juan, capítulo 12, versículo 48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que me rechaza, no me rechaza, dice a mí. El que me rechaza y no guarda mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día posterior, en el día final, ella les juzgará. Muchos podrán usar mi nombre, muchos podrán decir: pero Señor, Señor, pero yo no os conocí. Yo juzgará en ese día postrero, en el día final. Si no te arrepientes, si no buscas al Señor, si no vienes al Señor, será grande tu juicio en el día final. Porque dice: porque las palabras que he hablado, ella misma les juzgará. Y en Salmos, también el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 21, es lo que muchos vienen a Cristo por necesidades, no por una gran necesidad, que debe ser lo que nos atraiga a Cristo, a humillarnos. Muchos vienen a Cristo por prosperidad, porque Él quiere que le arreglen las cosas. Pero no vienes a Cristo por lo más importante, por tu salvación. Si hemos aceptado a Cristo es porque no tenemos otra alternativa más. Es que Cristo vino a salvarnos. Solamente, únicamente Él puede salvarnos de la maldición del pecado. Nadie más. Que solo Cristo puede hacerlo. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Aquellos que piensan que tienen un Dios a su imaginación. No, mi Dios es esto, mi Dios es lo otro, mi Dios es aquel. Él me da todo lo que yo pido. Dios da de acuerdo a su voluntad y dice que dice su palabra también. El libro de Salmos, capítulo 50, versículo 21, dice: estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensaste que de cierto sería como tú? ¿Pensaste que yo sería como tú, hombre? Pero te reprenderé, dice, y las pondré delante de tus ojos. Y tú la verás, y te avergonzarás de todo ello. ¿Pensaste que yo era como tú? ¿O pensaste que yo iba a obedecer
cada cosa que tú me dices sin que me busques, sin que me ames, sin que guardes mi palabra? ¿Pensaste que yo sería como tú, hombre? Pues las pondré, dice ese día, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, para vergüenza tuya. Las pondré delante de tus ojos. Los inicuos, los perversos y todos aquellos que practican el pecado no estarán delante de sus ojos. Pensamos que solamente Dios aborrece el pecado, pero su palabra también es clara, que aborrece a aquel que hace el pecado, aquel que comete el pecado. Salmos capítulo 5, versículo 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, porque tú aborreces la iniquidad. No solamente aborrece el pecado, aquel que hace el pecado, al que continúa en pecado. Dios te está llamando. Dios aún te está llamando al arrepentimiento, a que puedas salvar tu vida por medio de Cristo Jesús. No esperes a que sea demasiado tarde. Las palabras mismas que Jesús ha hablado, ellas te van a juzgar en ese día postrero. Hermano y hermana, si no estamos andando conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, la palabra misma nos juzgará. Porque la palabra es la que nos corrige, la palabra misma es la que nos redarguye, la que nos instruye en justicia, para que estemos preparados para toda buena obra, para estar cada día más y más en su obra. Esa palabra nos corrige para bien. Pero también esa palabra condena a aquel que no cree. La misma palabra de Dios. Podrán pasar generaciones, podrán pasar muchas cosas. Todo aquello que muchas veces pensamos que se está destruyendo, van a pasar, se va a destruir. Pero hay algo muy importante que no pasará, es su palabra. Mateo 24, del 34 al 35 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, todo va a ser destruido, pero mis palabras no pasarán, permanecerán. Cristo nos ha dado su palabra, y Cristo es la palabra. Cristo es la fuente de vida. Cristo es el perdón, la salvación, el camino al Padre. Y Él dice la luz. Entonces ya tenemos quien le juzgue, y esto es la palabra. Ella les juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no he venido a decir lo que a mí se me ocurre. Yo no he venido a hablar lo que es conveniente. Yo he venido a hablar de aquel que me envió, el Padre que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio, dice, mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar, de lo que he de anunciar, de lo que he de proclamar. Él, solamente Él, obedece a nuestro amado buen Jesús. Dice, solamente a Él. No hago las cosas por mi propia cuenta, los hago de acuerdo a lo que mi Padre me envió. Ahora, en el versículo número 50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y esto es lo maravilloso. Es vida eterna. Es salvación, vida eterna. Así que
lo que yo hablo, dice Jesús, lo hablo tal cual como el Padre me lo ha dicho. Lo hablo de acuerdo a lo que mi Padre Celestial, Él me lo ha dicho, y así lo hablo yo. Cuán maravillosa es esta palabra. Jesús, siendo el mismo Dios, alaba al Padre, el Padre que me envió, nuestro Padre Celestial. Así que la palabra misma es la que nos instruye, nos corrige para llegar a la salvación. Pero si no la creen, pero si no la reciben, ella misma los condena. ¿Por qué? Porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. No creen en el unigénito Hijo de Dios. Joven, señorita, señor, señora, tú que estás escuchando, amigo oyente, tú que estás escuchando, ¿quieres vivir en condenación o quieres correr en busca de perdón? Cristo es la fuente de vida. Cristo es la palabra. Cristo es la luz. Cristo es la salvación y vida eterna. El agua que corren como ríos de agua viva, en la cual que la bebe no tendrá sed jamás. Mira que la oportunidad tan grande que Dios te la está dando. Porque de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida. Tú y yo que hemos recibido a Cristo, tenemos ese gozo, tenemos esa alegría de que somos salvos por Cristo, de que mi salvación ha sido y solamente es por Cristo, no por mis cosas que yo pueda hacer, no por lo que ahora pueda hacer, es solamente por Cristo. Y lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo. ¿Quieres recibir salvación, perdón y vida eterna? Busca al Señor. Hermano y hermana, que esta palabra sea el alimento que cada día tengamos para poder huir de todas las tentaciones, de todo lo que aquello el mundo quiere involucrarnos. Nos separemos de todo ello, nos apartemos de ello, nos despojemos de ello. Cada día nos enfoquemos más en agradar a Cristo. Vamos a orar. Ahí donde estemos, vamos a orar a nuestro Dios. Si deseas venir en busca de perdón y de salvación, quieres arrepentirte, quieres recibir salvación, busca al Señor. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias te damos en este tiempo maravilloso. Gracias por tu amor y tu misericordia que tienes con toda la humanidad y con tus hijos, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das día tras día, porque es de acuerdo a tu voluntad todo lo que nos das. Tal vez no tengamos riquezas aquí en esta tierra, pero sí tenemos tesoros en los cielos. Dice tu palabra que hagamos tesoros en los cielos. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo Jesucristo, el quien dio la obra, el quien hizo la obra perfecta en la cruz, el quien dio su vida en rescate por mí y por muchos de los que creen en ti, Señor. Gracias, Padre amado. Oro también por aquellos que desean, Padre Santo, venir en busca de perdón. Señor, ten misericordia de ellos. Ayúdalos, Padre amado, a que puedan venir en busca de ti cada día con un corazón sincero, arrepentido, y que ellos estén dispuestos, Padre Santo, a servirte con denuedo. No buscando su propia gloria, no buscando su propio beneficio, sino buscando la salvación de sus vidas. Porque sabe que no la van a encontrar en ningún lado, ni por sus obras, ni por nada que puedan hacer. Solamente aceptar a tu Hijo Jesucristo
como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre amado. En esta mañana seas tú cuidando la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de nuestro pastor, la vida de nuestros diáconos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Gracias te damos. La gloria y la honra sea para ti, Señor, y que tu palabra corra en todo lugar, por todos los pueblos, por todo el continente, por todo lugar, Señor. Que tu palabra sea escuchada, sea anunciada y que muchos puedan venir en busca de perdón. Gracias, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos porque te amamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, y conmigo será hasta otra oportunidad. Bendiciones del Señor.